dentro del contexto del coaching para padres, he escogido el tema de la inteligencia emocional. ¿Por qué? Porque pienso que a partir de esto podemos entender muchas cosas. La inteligencia emocional no es algo que crezca silvestre, como tampoco lo crece silvestre la autoestima en el ser humano. El ser humano no nace con una autoestima propia. El ser humano desarrolla una autoestima en la formación que va adquiriendo. De hecho, los responsables de esa autoestima, de inculcarla, de fomentarla, son los adultos que están alrededor del niño. Son básicamente los padres y son ellos los que se encargan de acompañar al niño en su proceso de crecimiento. La inteligencia emocional adquiere sus bases desde allí, desde la formación de la propia autoestima. Entonces, como yo le digo siempre, mi hija, cuando yo le digo quién es linda, ella me dice yo, porque yo le he enseñado que ella es linda. De otra forma ella no sabría qué decirme. Me diría mi mamá o la reina de belleza o algo así, porque es su lógica. Pero como yo le he enseñado que ella es linda, entonces ella responde a ese estímulo y ella empieza a fomentar en sí misma ese sentimiento de valor y de apreciación por lo que ella es o por lo que ella tiene. La inteligencia emocional, a su vez, no se aprende en ninguna parte. La inteligencia emocional se aprende en la casa. Vamos a hablar un poquito de la curva de la infancia. Bueno, aquí abajo vemos la franja amarilla es la edad, va de los 0 a los 3 o 4 años, que es cuando nuestros hijos están muy pequeñitos, de 4 a 8 años, la franja roja, y la verde va de 4 a los 12. Los años más decisivos son estos que están acá. Prácticamente de los 0 a los 8 años, el niño recibe todo lo que tiene que recibir en cuanto a su formación, en cuanto a su estructura moral, en cuanto a unos valores que tú le vendes como padre y como acompañante en su proceso de crianza. Prácticamente la tarea que hagas bien en esos primeros 8 años es definitiva en el tipo y la calidad de ser humano que él va a ser en el futuro. Teniendo eso claro, entonces vamos a empezar a mirar cómo es que vamos a manejar el tema con nuestros hijos. El eslogan que yo utilizo para el tema del coaching de padres, del cual fui precursor hace unos años y empecé a desarrollar un programa con todo lo que había aprendido, es conviértete en el entrenador de tus hijos. ¿Por qué? Porque nosotros somos modelos y nosotros estamos formándolos y ellos se fijan mucho en lo que tú haces y lo que no haces. Pero si tú eres consciente de la tarea que estás haciendo como papá, ¿verdad? Tarea que no termina nunca, ¿cierto? Si tú eres consciente, entonces tú vas a poder proyectar mejor eso que quieres modelar en él. Bien decía Albert Einstein, el ejemplo no es la mejor forma de enseñar, es la única. Y nosotros estamos enseñando a nuestros hijos a través del ejemplo, ¿sí? Nuestras acciones gritan mucho más alto que nuestras palabras. Entonces nosotros constantemente estamos diciéndoles cosas a ellos en nombre de la formación, en nombre de la buena crianza, pero estamos haciendo de pronto otras que no son tan congruentes y en esto hay que tener mucho cuidado. Entonces, de los 0 a los 4 años es la etapa audiovisual de ellos. Aunque es cierto, y esto es algo importante que en coaching de padres se maneja, que los niños y todos los seres humanos tenemos diferentes canales de preferencia o formas de aprender del mundo, de entrar en contacto con el mundo. Los que tienen nociones de PNL saben de qué estoy hablando, ¿verdad? El canal visual, el canal auditivo y el canal kinésico o kinestésico, como dicen otros. Kinético o kinestésico. Pero en esta etapa todos los niños se parecen mucho porque son muy audiovisuales, ¿verdad? En su casa trabaje mucho con sus hijos el tema de cortar, pegar, dibujar, colorear. Porque él tiene mucho espacio en el colegio para trabajar la motricidad gruesa, que es correr, saltar, brincar, jugar. Él necesita desarrollar la motricidad fina, que es colorear, recortar, pintar, jugar con plastilina. Ya de hecho ahí usted está haciendo un trabajo de estimulación en su hijo. Si le procura esos espacios, si le procura los materiales para que él en su casa pueda dedicar tiempo a eso. Esta segunda etapa es más lúdica, ¿verdad? Y vienen los cómo y los por qué. O sea, la curiosidad intelectual. Ellos empiezan a preguntar por qué el sol sale de día, por qué la luna sale de noche. Empiezan a comprender
Y es un momento en que no hay que mentir. Mire, si usted quiere ser un verdadero entrenador de sus hijos, usted tiene que entender que el niño piensa como niño. Él no es tonto, él es niño. Y todo lo que él lo ve, aunque él no lo entiende, él lo está procesando. Todo lo que él ve, acciones, ¿no? Miren que, por ejemplo, algo tan sencillo como esto. Cuando el niño está muy pequeñito, él busca la boca para besar. Eso es espontáneo, es natural. ¿Cierto que sí? Niño o niña. ¿Por qué? Porque el ser humano tiene mayores terminaciones nerviosas en la punta de su lengua y en sus labios. Entonces, el niño asume y entiende que eso es una intimidad con su madre o con su padre, porque son los que están ahí, ¿no? Pero eso se va quitando con el tiempo, con la edad. Y eso es sano. Eso es sano porque él tiene que diferenciar bien las relaciones y el tipo de relaciones que tiene con las personas, ¿no? Entonces, no se le haga raro que ya cuando el chico está adolescente ya no quiere que usted lo bese. Habrá algunos que sí, y de eso también vamos a hablar cuando entremos en temperamentos. Pero lo normal es que él va apartando eso. Cuando está chiquitico él quiere estar cargado todo el tiempo, subido allá, apechichado, como dicen en mi tierra. Pero cuando ya está grande, él empieza a canjear esas caricias y contacto físico por simplemente palabras. Pero tienes que dárselas. Ojo. Porque es que a veces nos despalomamos tanto y vivimos en el afán del día a día que se nos olvida que somos seres sociables y afectivos por naturaleza y el afecto hay que procurarlo, hay que dárselo. Dentro de las necesidades básicas que tiene el ser humano están las afectivas y tú tienes que dárselo. Los científicos han dicho que cuando no hay suficiente afecto, la médula espinal se afecta y empieza a encorvarse. De la posición erguida empieza a encorvarse, entonces el lenguaje corporal empieza a hablar. Es cuando el perrito que lo maltratan camina con el rabo entre las piernas. ¿Me comprende? Es más o menos lo mismo dicho, pero también muy coloquial. Entonces el lenguaje corporal de tu hijo también te habla y la propiedad con que él se mueve te está diciendo cómo se siente. Si tú no le das el cariño suficiente, tu hijo empieza a sufrir. Cuando el niño no recibe toda la atención que necesita, él empieza a hacer algo para recibirla, para garantizarse los estímulos que necesita. Ese es un principio del postulado de Eric Berne en su análisis transaccional, una escuela psicológica que amo mucho porque pues, me he especializado en ella. Cuando él habla de caricias, ¿verdad? Las caricias, él las define como todo acto que reconoce la presencia del otro. Eso es una caricia, un acto que reconoce la presencia del otro. Cuando nosotros hablamos de caricia casi siempre asumimos contacto físico, ¿verdad? El toque. Pero en esa definición tan amplia, ¿qué podría ser una caricia? Una palabra, una mirada. Te veo, estás ahí, te reconozco, existes para mí. Tú vas por la calle y ves mucha gente, pero no miras a nadie, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no lo conozco. Cuando ves a alguien que reconoce, ¿qué haces? Se te ilumina el rostro. Mira, nunca desperdicies la oportunidad de que tu rostro se ilumine cuando veas a tus hijos. Que ellos desde lejos, donde esté, ellos me vio, mi papá me vio, mi mamá, ¿sí? Que ellos sientan que llegaron a puerto seguro. Eso es parte de tu papel como papá. Eso es lo que va a cimentar esa seguridad que él quiere. Porque cuando el niño tiene que apoyarse en el adulto. Y ese adulto eres tú. Y si siempre estás tan preocupado con tus cosas, no vas a percibir que no le estás dando lo que él necesita. Y eso tiene tanto sentido que en el griego la palabra complexus quiere decir enroscarse. Y de ahí viene la palabra complejo. Miren lo que la falta de afecto puede llegar a ser en los niños. Y nosotros estamos demasiado ocupados en nuestras cosas porque es que nosotros tenemos que proveer. Y somos padres proveedores. Pero ¿dónde está el padre nutritivo? ¿Dónde está el padre afectivo? Ese que el niño necesita, el que busca él, porque él no entiende además. Todo ese esfuerzo que tú haces, él no lo entiende, para él no tiene tanto valor. Ahora, después de pronto lo valora un poco más, cuando lo entiende. Pero por ahora necesita lo que él necesita. Entonces, si aún así eres tan despalomado que no le diste el afecto, porque estás muy ocupado, ¿qué hace el niño? Él empieza a hacer cosas para ganar méritos. Él empieza a portarse bien. Él siempre está, papi, te ayudo. ¿Cuánto le suena familiar esa frase? Mami, te ayudo. Mami, yo te ayudo. ¿Cierto? Porque él quiere hacer algo para que tú reconozcas si está ahí y además le digas. O lo beses.
o le acaricies, o le sonrías. Él existe, él está ahí. Y si no te das cuenta de eso, porque estás trabajando en tu casa, en tu computador, tienes mucho trabajo, ¿qué hace él? Ya se portó bien. Se porta mal. ¿Qué puede ganar con eso? Ay, 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 ay. Uy, estoy vivo, mi papá me reconoció. ¿Sí? Porque es todo acto que reconozca la presencia del otro. Eso también es una caricia, aunque duela. Es una caricia negativa, pero es una caricia. Y así lo recibe él. Y si tú no te das cuenta de que él lo está haciendo porque tú no le das el afecto que él necesita, entonces él empieza a tergiversar las cosas y sus afectos se empiezan a deformar. Porque él tiene que hacer algo así sea malo para que sepan que está ahí. ¿Es una responsabilidad ser padres? Total, ¿sí? Tremendo. Es donde se definen todos los autos. La autoestima, el autodominio, la autonomía, la personalidad, el carácter y la identidad son claves en ese tiempo. Miren, esto es tan cierto y yo he percibido a través de mi trabajo terapéutico tantas situaciones alrededor de esto, que yo siempre he dicho que de los 0 a los 8 años se cría. De los 8 a los 12 se corrige. Y de los 12 en adelante toca rehabilitar. Es así de serio. Ojo, porque entonces se le toca una tarea más dura para enderezar lo que no enderezó desde el principio.